Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Estamos transmitiendo desde el Facebook de Izquierda Revolucionaria Militante. Vamos a presentarles una entrevista con el compañero Pedro Uc sobre el tema del Tren Maya y todas las implicaciones que este megaproyecto tiene para la región y para el país. Ya hicimos un intento la semana pasada sobre esta entrevista que no nos ayudó mucho el audio. Tuvimos un poco ahí de problemas técnicos, pero esperemos que esta vez sí podamos escuchar pues el punto de vista desde las comunidades a través de Pedro Uc, de lo que implica los megaproyectos de estas características, pero específicamente pues este megaproyecto en esta región muy particular del sureste mexicano y que requiere pues una atención fundamental porque es uno de los proyectos claves para el gobierno federal, es uno de los proyectos claves para los próximos años y bueno pues es muy importante que tengamos la información también y la perspectiva desde las comunidades, lo que significa para ellas este tipo de proyectos más allá de los discursos del gobierno federal. Entonces, sin más preámbulo, presentamos al compañero Pedro Uc para que nos pueda hablar un poquito sobre este proyecto. Adelante. Muchas gracias, Carla. Pues es un gusto estar en tu espacio y agradecer esta oportunidad que nos das de entrar en contacto con tu auditorio, con otros compañeros, con otras personas que hoy nos honran con su presencia para escuchar y compartir lo que nosotros pensamos y creemos sobre el proyecto del tren mal llamado Maya. Nosotros vemos que este proyecto que se está construyendo en el nombre de la cultura maya es un proyecto desde nuestro punto de vista lamentable para nuestras comunidades porque es una manera más de usar nuestro nombre para justificar intereses ajenos a nuestras necesidades, ajenos a ajenos a nuestros derechos, a, a todas las cuestiones que nosotros creemos, pensamos y las formas como hacemos nuestra vida. El discurso de imponer un tren me parece muy desaseado, me parece un discurso muy amañado y además me parece que es un discurso muy similar a los discursos de los sexenios pasados. Me parece deshonesto que usen el nombre de los pueblos mayas para justificar el beneficio que se van a recibir por grandes empresas, por la gente que tiene dinero y que ha hecho negocios desde siempre con nuestro territorio. Este proyecto del tren, como muchos creen, no es necesariamente el proyecto de un tren. Me parece que el tren es la justificación de, de otro proyecto que es de mayor impacto, que le están llamando polos de desarrollo, que tiene que ver con la construcción de ciudades, al menos 15 ciudades, que van a tener alrededor de 50,000 gentes en cada una. Esto implica un reordenamiento territorial, como técnicamente le llaman. Nosotros le llamamos un despojo de nuestro territorio, porque se han de necesitar para este proyecto pues grandes extensiones de tierra para albergar pues 15 ciudades de estas dimensiones. Pero además, si le vamos pensando, nos vamos a dar cuenta que tener 15 ciudades de a 50,000 gentes
implica el consumo de agua, que va a ser un problema grave, porque además en la península siempre estamos teniendo problemas con el agua, sobre todo con la contaminación. Entonces, si esta dinámica sigue, pues se está poniendo en riesgo el agua que tenemos y me parece que si se privilegia el dinero sobre la vida, sobre el medio ambiente sano, esto pone en riesgo pues no solamente nuestra cultura, sino la salud de mucha gente que estaría en este lugar. También estos polos de desarrollo, como hemos visto que ha pasado en Cancún y en la Riviera, que también está mal llamada Maya, hay aspectos que son negativos a nuestras formas de vida, como es la inseguridad que se trae por el narcotráfico, por la violencia que se genera detrás del tráfico de drogas. Aún más, estos espacios que le llaman de desarrollo, como es la Riviera Maya o Cancún, son también como paraísos sexuales de la gente que tiene dinero y que viene a estos lugares a buscar mujeres, niñas, para la prostitución, para la trata de blancas, para generar este tipo de negocios que son clásicos del capitalismo y que vienen a generar una forma de vida que son ajenas para nosotros y negativas desde nuestros valores como cultura maya. Esto es en parte lo que vemos que se trae en cada uno de los vagones del tren. Nosotros vemos que en cada vagón hay inseguridad, hay tráfico de drogas, hay tráfico de mujeres que van a ser prostituidas, hay tráfico de niños, hay tráfico de órganos, hay una serie de tráfico que se va a generar al margen de la ley y como siempre disfrutando la gran impunidad. Hoy esto que nosotros vemos está siendo negado por los promotores del tren, especialmente Fonatur, y dicen que los mayas no queremos el desarrollo. Pues la verdad es que si a esto le llaman desarrollo, no lo queremos. Este desarrollo de la que ellos hablan, no la queremos. Pero además tratan de repetir un discurso ajado, un discurso desgastado, en donde se habla de la generación de empleos. Y bueno, esto es sumamente cuestionable también, porque si se habla de generación de empleos, no nos dicen de cuántos empleos para el pueblo maya se está pensando, porque no existen los estudios para ello. No nos dicen si esos empleos que se van a generar son las que podemos hacer como pueblo maya o es empleo que va a hacer otra gente que le gusta y sabe de ese empleo. Nosotros estamos acostumbrados al trabajo de campo y si nos traen empleos industriales, pues a lo mejor vamos a quedar afuera y van a traer otro tipo de gente para que hiciera esos empleos. Por lo tanto, esos empleos no serán para las comunidades mayas, sino serán para otro tipo de gente. Y además, no nos dicen por cuánto tiempo se van a mantener esos empleos, si son empleos permanentes, si son empleos temporales. No nos dicen si vamos a contar con todos los derechos de la ley para tener esos empleos, si vamos a contar con seguro social, si vamos a contar con prestaciones. Toda esta información no existe, no hay. Entonces se nota que hay un discurso hueco, hay un discurso vacío, hay un discurso manipulador, o más bien hay una propaganda detrás de este tren que presumen como
como el salvador del sureste por los intereses del país. También vemos que en la construcción de este tren se han contratado a empresas que en el pasado o en los sexenios pasados son empresas que quedaron debiendo al pueblo, que quedaron debiendo a la honestidad, que son señalados como empresas irresponsables, empresas corruptas, y que, bueno, se han hecho reportajes interesantes de estudios de los medios para mostrar cuál es el historial de cada una de estas empresas. Entonces, cuando el gobierno habla de combatir la corrupción y contrata a estas empresas corruptas, me parece que aquí hay un doble discurso o quiere engañar a la gente que le sigue y que le cree ciegamente sin averiguar y sin cuestionar las decisiones que toman desde arriba. También, cuando hablan de empleos en la construcción del tren, nos anuncian que los dos últimos tramos de este tren pues lo van a construir por el ejército. Entonces, estos dos tramos pues va a ser empleo del ejército, no va a ser empleo para la gente de los pueblos, sino va a ser empleo para el ejército. Pero además me parece que es un doble empleo. Qué curioso que en el tramo donde no existen vías es ahí donde ponen al ejército. Esto nos hace pensar que el ejército va a tener una doble función, el de construir las vías y el de madrear al que se oponga a esas vías. Entonces hay un mensaje de amenaza, hay un mensaje de advertencia, hay un mensaje de represión, de intimidación, porque es enfrentarse con el ejército. Entonces, todo este tipo de situaciones los vemos con cautela, con dudas y también con miedo y con preocupación, porque sabemos que esto implica para nuestros pueblos un impacto en la forma de vida en la que estamos acostumbrados a convivir y que esto va a ser realmente un problema grave. Cuando hablan de desarrollar el sureste, me parece que es un término abstracto en el sentido de que sureste pues es un espacio y el problema es preguntarnos quién va a ocupar ese espacio, quiénes son los que se van a desarrollar. No se habla de desarrollar a los pueblos indígenas de acuerdo a sus formas de vida, a la discusión que en ellas se genere y los planteamientos de desarrollo que ellos quieran, sino se habla de desarrollar un sureste como seguramente han desarrollado Cancún y la Riviera Maya. Esto es lo que nos lleva a pensar que el tren es una herramienta, es un arma que viene a partir el corazón de la península de Yucatán y dejarlo desangrar poco a poco hasta que el pueblo maya desaparezca y este territorio sea tomado por las grandes empresas y el ejemplo que tenemos de Xcaret sea como dice un estudioso, que la península sea xcaretizada en su totalidad y allí desaparecerán los pueblos mayas y lo que van a aparecer son una especie de actores o de malos actores vestidos con plumas y taparrabos que van a salir a bailar una música ajena y prender un fuego ajeno para atraer el turismo y que el negocio sea redondo para las grandes empresas. Esto es lo que nosotros vemos en un futuro cercano. Esta es la obstinación del presidente. Esto es su quehacer, esto es su decisión, esto es lo que ha venido a hacer con sus banderazos, urgido seguramente por las grandes empresas y los grandes intereses que hay detrás de él. Y lo decimos así porque vemos cómo en medio de
de la pandemia que está recrudecida en este momento aquí en la península de Yucatán, en donde hay mayor número de contagios, mayor número de fallecimientos. En medio de esto, el presidente viene con una gran caravana y de acuerdo a las autoridades de salud debería mantenerse una sana distancia y tomar todas las precauciones. En ningún momento hemos visto que él use, por ejemplo, las mascarillas correspondientes. Vemos que está cerca de la gente y muchos de los que lo rodean tampoco tienen esa seguridad. Nos preguntamos qué intereses tan fuertes hay detrás de él para arriesgarse y arriesgar a su pueblo de esta manera. ¿Cuáles serán los intereses o las fuerzas que están detrás de él que lo urgen a hacer este tipo de actos, donde nos parece que además son actos absolutamente paradójicos porque son actos públicos donde no hay público, son actos públicos donde se le prohíbe al público asistir? Entonces, ¿dónde está la lógica en la que se pueda decir, pues bueno, vino a encontrarse con su pueblo, vino a darle un mensaje a su pueblo, vino a sentir a su pueblo? Pues no, pues tal vez sintió el flash de la cámara, tal vez sintió o vio las luces de las cámaras que están en torno a él, o tal vez los intereses de los grandes empresarios que lo empujan a hacer esto. Pero nada tiene que ver con nosotros como pueblos mayas, nada tiene que ver con nuestros intereses, nada tiene que ver con nuestros derechos, nada tiene que ver con nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo, en todo caso, no lo deberían decidir otros, lo debemos decidir nosotros. Y por muy bien intencionada que sea una persona y quiere hacerle bien a otro, me parece que le debería preguntar qué tipo de bien quiere hacerle y no hacerle un bien desde su propia perspectiva, que puede resultar mal si no le pregunta qué tipo de bien es lo que quiere. Eso es lo que nosotros reclamamos, eso es lo que nosotros pedimos, es lo que damos a conocer. Uh-huh. Claro, definitivamente uno de los puntos que están detrás de esta situación es la diferencia de percepción que tenemos sobre lo que es desarrollo, ¿no? Desarrollo dentro de un sistema capitalista, pues implica desarrollar las fuerzas productivas, obtener la máxima ganancia, y es esa ley la que rige todos los proyectos, ¿no? Que tienen que ver pues con estas empresas que lo que buscan es precisamente invertir para obtener algún tipo de ganancia. Si no fuera así, pues simplemente no invertirían, ¿no? Y esa ganancia, desafortunadamente, dentro de este sistema, pues implica una mayor explotación, ¿no? De la mano de obra, implica también explotación de los recursos naturales, apropiación de los recursos naturales, porque pues desde la dinámica que hemos visto en los últimos años, la colonización está lejos de haber terminado, ¿no? Con la repartición de territorios de los países o de los territorios pues no conquistados, ¿no? Ahora básicamente pues todo ha sido conquistado por el mundo, ha habido pues revoluciones de independencia, ¿no? Supuestamente, pero al final el capital ha seguido pues dominando, ¿no? Y ahora en la actualidad el capital financiero es el amo y dueño de toda la situación y quien controla al conjunto del país y de las empresas, ¿no? Y desde este punto de vista, pues definitivamente, pues el mundo no ha dejado de ser colonizado. Los países del tercer mundo, del llamado tercer mundo, subdesarrollados, como en la categoría que entraría el nuestro, pues tampoco ha dejado de ser colonizado ahora desde una nueva forma, ¿no? A través de estos megaproyectos de muerte que lo que pretenden es apropiarse de los recursos naturales, apropiarse de la mano de obra a un costo bajísimo para poder mantener la competitividad ante otras empresas o ante otros países. Y por lo tanto pues el desarrollo para este sistema capitalista en este grado, ¿no? Ya de control financiero brutal, de desarrollo imperialista,
pues tiene mucho que ver también con todas las lacras que implica esto, ¿no? Como tú bien lo has dicho, el tema de la delincuencia, de la inseguridad, de la trata de personas, ¿no? Del tráfico de órganos, todas estas lacras que conocemos muy bien porque se han desarrollado a lo largo del territorio de la mano como se ha desarrollado la industria, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cuando llegó la modernidad a la frontera norte, ¿no? Con el TLC a partir del 94, como junto con las maquilas, pues ha crecido también la precariedad laboral, ¿no? Se ha desarrollado también la prostitución, por ejemplo, ¿no? El tráfico de drogas, la misma situación. Y bueno, también vimos fenómenos ya cada vez más decadentes como la trata de personas, ¿no? El tema de las muertas de Juárez también, etcétera. Pues son lacras que vienen de la mano con el desarrollo capitalista, y desarrollo capitalista, pues para nosotros no es lo mismo que el desarrollo de las comunidades en términos de educación, de sanidad, de servicios, ¿no? Que es por supuesto lo que sí esperamos, ¿no? Lo que sí quisiéramos es eso, un sistema de salud digno, una red educativa adecuada, ¿no? Condiciones materiales para acudir a la escuela, en términos, pues eso, dignos. El tema del empleo, por supuesto que las comunidades tampoco decimos que no al empleo. Nosotros estuvimos participando en la lucha contra el NAICM en la Ciudad de México, y por supuesto ese es el discurso en todos los territorios, ¿no? Va a haber desarrollo, va a haber empleo. El problema es que este empleo que existe pues es un empleo precario, ¿no? Con jornadas laborales extensas. Es un empleo además muy limitado incluso en cantidad, porque recordemos que las grandes empresas son las que menos empleos dan por el grado de tecnificación que tienen, ¿no? La maquinaria, pues eso, es tan poderosa que 2, 3 trabajadores pueden hacer lo mismo en una gran empresa que lo que harían unos 20 en una pequeña empresa, ¿no? Así que es todo un mito, todo un engaño el tema del desarrollo, y no tiene nada que ver con el desarrollo que las comunidades esperan, ¿no? Que es totalmente lo contrario, ¿no? Esperamos eso, pues mayor educación, mayor cultura, mayor sanidad pública, el tema de un empleo digno, y todo esto no llegan a darlo las empresas, ¿no? Y si lo dan, por ejemplo, el tema de los empleos, pues es sustituir, ¿no? Al empleo que ahora existe por un empleo mucho más controlado y mucho más precarizado. El tema del ejército también, desde nuestro punto de vista, lo compartimos, es muy peligroso lo que está haciendo el gobierno federal con el tema del ejército. Dar licitaciones al ejército para estos grandes proyectos como el de Santa Lucía y ahora el Tren Maya es darle mucho más poder a este organismo que lo único que ha demostrado a través de toda su historia también es su capacidad de represión, ¿no? Para qué está, ¿no? Al final, para defender los intereses, pues siempre de una minoría. Y bueno, además ahora, encima de todo esto, darle el poder económico, pues es en sí mismo muy peligroso, ¿no? Y bueno, pues para profundizar un poco más en otro aspecto, que yo creo que es la clave también del momento que estamos viviendo, de este gobierno y del periodo que va a venir. Nos avecinamos a una crisis económica, ¿no? Incalculable, ¿no? Realmente nadie sabe cuánto va a durar esta situación ni qué profundidad tiene, aunque todos los pronósticos son bastante negativos. Y bueno, preguntarte a ti, ¿por qué crees que sea la prisa con este proyecto, ¿no? Ya nos has comentado un poco, pues de que hay grandes intereses detrás de esta situación, pero evidentemente hay una prisa brutal, ¿no? En medio del pico de la pandemia, digamos en términos generales, específicamente en la Ciudad de México, en el Estado de México, que el presidente salga, ¿no? Se levante el tema no del todo, pues el tema del aislamiento social, pero sí la actividad se reanude, entre ellas la actividad de la construcción, que tiene mucho que ver con estos megaproyectos, el tema del transporte, que tiene que ver con la industria automotriz específicamente, ¿no? En donde están todos los intereses de empresas norteamericanas establecidas en México, o el tema también de la minería, ¿no? En donde están intereses canadienses de manera pues muy fuerte también
en los capitales invertidos aquí, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cómo no es casualidad que estas tres ramas pues sean las que se han declarado como para reactivarse durante este periodo que todavía no termina de pandemia. Y bueno, pues tu opinión, conocer tu opinión sobre qué crees que hay detrás de tanta prisa para reactivar este tema de la economía en estos aspectos que implican también el tema del mal llamado, como bien dices, Tren Maya. Bueno, en realidad nosotros tampoco sabemos a ciencia cierta de dónde nace esta urgencia del presidente para arriesgarse y arriesgar a su pueblo y arriesgar la vida de las personas que están en torno a él. Nos gustaría saberlo, pero notamos que hay una urgencia y pensamos que hay fuerzas, que hay poderes que lo están urgiendo para hacer una cosa de esa naturaleza. Y si algo caracteriza a los poderes es justamente el esconder la información que el pueblo debe de saber y crear un discurso vacío, ajado, para manejar y justamente lo que pasa con el tema del tren. El tema del tren carece, o por lo menos no se ha dado a conocer, un proyecto ejecutivo al respecto. Es decir, el proyecto está caminando físicamente, pero no hay un plan. Es así como tratar de construir una casa sin ninguna planeación y que alguien comience a poner los tabiques o los bloques como se le antoje aparentemente. Si hay, que yo creo que sí existe, no se ha dado a conocer y es parte de la estrategia. En lugar de darnos la información, se nos llena de propaganda. Esto es una manía tan fea, tan viciada, y bueno, pues no contamos con esa información. Y, y si no se cuenta con esta información, pues tampoco uno puede reclamarlo legalmente. Esto es una estrategia para evitar los amparos. No nos podemos amparar contra algo que no existe. Entonces, esto es lo lamentable y es por eso digo que es parte de la estrategia. Y bueno, si hay una urgencia detrás de este proyecto, seguramente hay grandes capitales que están ahí esperando que se reactive la economía porque están acostumbrados a eso que le llaman aceleración y acumular una gran cantidad de dinero. Y ahora que en estos meses se ha parado un poco, pues están como muy dolidos y más hambrientos que los que no tenemos comer a veces, porque han visto que sus arcas no están creciendo como siempre. Bueno, hay algunos que sí lo están, pero en realidad es que desconocemos qué es lo que hay detrás de esta urgencia del presidente. Sobre esta situación de que la gente la mayoría de la gente no tiene información, se refleja sobre los comentarios que muchos hacen en nuestros muros, atacándonos, insultándonos. Lamentablemente, pues nosotros tenemos la política de no contestarle a nadie que, que nos agrede desde nuestras redes sociales, aunque nosotros creemos que el espacio de las redes sociales que uno crea es como tener tu propia casa. Si la persona viene en paz, la recibes y la recibes bien y con alegría. Quien viene a insultarte a tu casa, tienes derecho a decirle que se retire. Pero bueno, no han sido respetuosos con nuestros espacios y nos han insultado. Sabemos también que son víctimas de un sistema. Nosotros hemos decidido guardar silencio ante los ataques, ante los insultos, ante las ofensas que nos han propinado desde las redes sociales,
porque sabemos que esta gente es víctima de un sistema, de un engaño y de una manipulación, y ellos creen firmemente que están haciendo el bien, creen firmemente que están en lo correcto, y por eso ante la falta de argumentos, ante la falta de razón, entonces sacan esa parte agresiva, sacan en sí esa parte negativa y descargan su coraje y su odio contra quienes no comparten sus dogmas y sus falsas creencias. Entonces, esto es un problema que tenemos en la educación. Fundamentalmente, las escuelas están hechas para entrenar a la gente y no para educar. Las iglesias están hechas igual para domesticar y no para generar una espiritualidad. Los medios de comunicación en su mayoría son orgánicos también, les sirven a un poder porque de allí les viene el dinero que necesitan, y así casi todas las instituciones, sobre todo las oficiales, están creadas como resortes para sostener un poder y atropellar al que tengan que atropellar con tal de que individualmente puedan acumular más dinero y más poder y puedan enseñorearse sobre los demás. Nosotros lo que hemos optado como pueblos y como asamblea en donde pues participamos y nos conformamos como organización es la de generar una reflexión permanente en las comunidades. Lo que hacemos día con día es aprovechar la invitación que nos hacen los ejidatarios, las mujeres, los jóvenes en las comunidades, y vamos con ellos a llevarles la información que nosotros tenemos, los ponemos a su consideración en su propia lengua, que es parte del trabajo que hacemos, traducir a la lengua maya esa información, platicárselos en maya, leerles un poco de poesía en lengua maya, leerles un poco de historia en lengua maya, para que la gente pueda tener los elementos para generar una crítica o un juicio. Lo que creemos que es grave es que el gobierno invita a las comunidades a tomar una decisión sin ninguna información real, sin ninguna información objetiva sobre un proyecto tan trascendente como es este. Más bien los llaman a levantar la mano cuando la pregunta es: ¿quieres agua? ¿Quieres luz? ¿Quieres carretera? ¿Quieres hospitales? ¿Quieres escuelas? ¿Quieres canchas de fútbol? Entonces la gente levanta la mano como cualquier otro y dice: pues sí, claro que quiero eso. Entonces, si quieres eso, firma aquí. La gente firma y bueno, si se trata de votar, pues vota y dobla su tarjetita y lo pone en la urna, y entonces el poder se gloria diciendo: aquí tengo la mayoría. Sí, es una mayoría, pero es una mayoría manipulada, es una mayoría de corral, es una mayoría lamentablemente engañada. Entonces, este es el problema que tenemos con la versión oficial, que no ha habido la capacidad de darle una lectura, no ha habido la capacidad de distinguir, de filtrar, analizar y de conocer qué es lo que hay detrás de las palabras del poder y del poder que sea. Curiosamente, quienes nos acusan muchas veces que somos prianistas, no se dan cuenta que el jefe de la presidencia es Alfonso Romo, quien está en la Secretaría de Educación es Esteban Moctezuma, quien está en la Secretaría de la Agricultura es Víctor Villalobos, y así podemos hacer una lista de expanistas y expriistas que están en el gabinete, y curiosamente quienes nos acusan nos dicen que somos del PRI y del PAN, y ellos son los que están defendiendo un gabinete que ha funcionado desde el pasado y desde otros sexenios. Eso muestra la falta de visión, la falta de lectura, la falta de interpretación
y no estamos habituados a hacer un análisis de coyuntura, un análisis de la realidad. No estamos habituados a distinguir dónde están los buenos y dónde están los malos. Y eso es justamente lo que aprovecha el poder. Y bueno, ante esto tiene toda la oportunidad de imponer sus proyectos, señalando que tiene de su lado una mayoría. Y es una vergüenza porque en estos actos como el banderazo de ayer, pues vemos a alguna gente vestida con el traje típico de las mujeres mayas, que son indios que trabajan de indios, que son indios de exposición, que son indios de museo, son indios folclóricos, son los indios permitidos por el sistema, son los indios permitidos. Y bueno, pues hay muchos que les gusta trabajar así, hay otros que están allá porque también están engañados. Entonces, este panorama es triste, es lamentable, y creemos que tenemos un reto muy grande por delante, por lo menos el de hacer una lectura distinta, una lectura más objetiva, una aplicación de una hermenéutica que sea mucho más apegada a la razón y a una metodología para entender la realidad. Claro. Definitivamente una de las características de este gobierno es que no ha querido romper, ¿no?, con una serie de personajes que traen pues toda esta historia detrás, ¿no?, de colaboración con partidos como el PAN, como el PRI, y que arrastran también pues las peores tradiciones y costumbres de estos partidos, ¿no? Y por el otro lado también el no romper con estos intereses empresariales que también están detrás del proyecto del Tren Maya y de otros megaproyectos en el país. Desde nuestro punto de vista, este es un error importante del gobierno, porque mientras no se rompa con estos intereses empresariales, pues estos van a ser los que sigan en el fondo marcando la política, ¿no? Y es justo lo que desde nuestro punto de vista está detrás con toda esta prisa que hay para la inauguración ya o el banderazo, ¿no?, de salida de manera más fuerte del proyecto del Tren Maya, porque detrás están intereses de grandes empresas como ICA, ¿no? Están intereses de Carlos Slim, están los intereses de los chinos también, con esta empresa china que ganó la licitación, y que eso tiene mucho que ver también con el panorama a nivel internacional. Hace rato comentábamos por la situación que se avecina, va a ser muy dura en términos económicos, y hay una guerra intestina entre Estados Unidos y China para apropiarse de espacios estratégicos también, ¿no? De espacios geoestratégicos, no solo para el mercado, sino también para el control el mercado inmediato, sino también para el control del mercado internacional. Y pues claro, el Tren Maya, otros proyectos como el Transísmico también, pues son un gran empuje para esa situación, ¿no? Para cuando menos pues tener ese control geoestratégico, y en algún momento pues que eso también impacte el tema de su posición como naciones imperialistas, y en esta guerra intestina que hay entre China y Estados Unidos por el comercio, ¿no? Por mejores posiciones, pues estamos de por medio un montón de países, entre ellos México. Y desde nuestro punto de vista, pues claro, los chinos quieren aprovechar este momento, ¿no?, de debilidad del imperialismo norteamericano, que a todos ha golpeado y está golpeando y golpeará la crisis, pero que a ninguno ha golpeado de la manera tan fuerte como Estados Unidos. Y este es el gran momento de China, ¿no? Y quizá también sea eso la prisa que hay por lanzar este megaproyecto, todos estos intereses, ¿no?, desde el imperialismo chino hasta estas empresas, grandes empresarios que hemos comentado, y luego también el tema de los recursos para el mismo gobierno para cumplir con su electorado, que tampoco hay que olvidar, ¿no?, que esta situación también es un tema en la agenda de este gobierno, poder brindar todos los apoyos sociales a los que se ha comprometido a través de este tipo de proyectos. Piensa que lo puede realizar, sin embargo hay un problema de fondo, ¿no? Y el problema de fondo es que por un lado
todos estos apoyos sociales no bastarán para paliar la situación tan dura de crisis que viviremos, son totalmente insuficientes, como ya lo hemos visto en este contexto de la pandemia. Un apoyo de 1.500 pesos para la gente que tiene un empleo informal es nada, ¿no? Realmente no te sirve para nada ese apoyo de 1.500 pesos en un mes. Los apoyos de 25,000 pesos para las personas que tienen pequeñas empresas tampoco alcanzan a cubrir sus necesidades y bueno, pues no se puede vivir además de apoyos, ¿no? Lo que necesitamos son políticas de fondo que nos permitan tener empleos dignos para todos con salarios suficientes para vivir, ¿no? Desafortunadamente las empresas no están en esa lógica y no lo van a estar en los próximos años porque lo que quieren es desemplear, ¿no? Elevar las jornadas, ampliar las jornadas laborales y rebajar los salarios, porque eso es lo que les permitirá sobrellevar la situación de crisis económica. Entonces hay una gran contradicción en el gobierno de, por un lado, intentar quedar bien, ¿no? Con estas empresas y lanzar este tipo de proyectos y al mismo tiempo intentar quedar bien con sus promesas de campaña hacia la población, que además pues son en sí ya insuficientes, y luego pues con la situación económica que viviremos será aún más complicado pues resolver, ¿no? el tema de las necesidades de la población. Desde nuestro punto de vista, no sé que hayan analizado ustedes, ¿no? En las asambleas, pero desde nuestro punto de vista hay una alternativa. Nosotros, bueno, somos socialistas, ¿no? Izquierda Revolucionaria, nos reivindicamos socialistas y desde nuestro punto de vista, pues la alternativa justamente está en romper con todos estos intereses empresariales, ¿no? En romper con toda esta lógica de megaproyectos que devastan las zonas, los recursos naturales, estas regiones que todavía tienen pues una exuberancia, ¿no? de recursos, pero que están dañados, ¿no? Como tú bien lo has dicho, toda esta zona del CARS, además de que está dañada, está en una situación pues también de mucha contaminación, ¿no? Y luego la situación también pues de eso, ¿no? De romper con todos estos intereses, expropiar a todas estas empresas, ¿no? Que son irresponsables en toda lo que tiene que ver, ¿no? Con los derechos laborales de sus trabajadores. Ahora queda muy claro con el tema de la pandemia. Pero que también dañan al medio ambiente. No hemos visto, ¿no? Contundencia con grupos como el Grupo México, ¿no? Con toda la contaminación que ha causado en el medio ambiente. Y en ningún aspecto, ¿no? Hemos visto responsabilidad de este tipo de empresas y bueno, pues si esas empresas no están dispuestas a cuidar el medio ambiente, ¿no? Y a dar pues este tipo, ¿no? De condiciones dignas a los trabajadores, pues entonces, ¿qué hacen en el territorio, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Tendrían que ser empresas expropiadas y también tendrían que ser empresas que sirvan a la sociedad y estén controladas, ¿no? Democráticamente por la misma sociedad. Y eso, bueno, no lo hemos visto en muchos contextos históricos en el pasado. Por supuesto que se trata de procesos revolucionarios en donde los trabajadores, los campesinos toman pues ahora sí que el control, ¿no? Del país en sus manos y con él pues también el control de este tipo de empresas y las ponen al servicio realmente de las necesidades de la sociedad y no de una minoría y no para generar ganancias para una minoría únicamente, ¿no? Entonces, claro que desde nuestro punto de vista hay una alternativa. Sí es posible un desarrollo en términos de más escuelas, más educación, más cultura, ¿no? Más carreteras, más centros deportivos y todo lo que la gente legítimamente desea y que si tú llegas y le dices, sí, te voy a dar eso a cambio, pues voy a poner un tren, ¿no? Y mucha gente piensa que es la única alternativa. Pero lo que necesitamos demostrar es que esa no es la única alternativa y que no tiene por qué estar condicionado el desarrollo de las comunidades a la devastación de sus recursos naturales y todas las lacras que hemos comentado que viene con ello, ¿no? Sino que esto podría ser totalmente posible si las ganancias se socializaran, ¿no? Y no necesariamente con estos proyectos, pues, sino con la actividad económica cotidiana de la población, ¿no? Si no se privatizaran solo para unos pocos, sino que pudiese el desarrollo, pues más bien toda la producción, ¿no? Toda la economía regional funcionar para solucionar las necesidades del conjunto de la comunidad y no irse, ¿no? A otro país o a manos de unos pocos, ¿no? En términos, pues eso de
de privatizaciones. Entonces, pues no sé si esto lo han discutido también en la asamblea, ¿no? ¿Qué alternativas plantean ustedes para el tema del desarrollo? Y luego, ¿qué sigue? Porque evidentemente hay una batalla aquí muy fuerte, ¿no? Como ya lo vimos, las prisas y este interés que existe es muy apremiante, es muy fuerte, hay intereses muy fuertes detrás. Y entonces, bueno, pues cómo organizarnos, cómo mantener esta lucha organizada de resistencia en contra de este tipo de proyectos. Claro, yo creo que una de las cosas importantes que vamos tratando de construir son los espacios de diálogo y reflexión con las comunidades. En este momento nuestra alternativa está ahí, el construir una palabra, el construir un pensamiento, el construir nuestras otras alternativas, nuestras alternativas de desarrollo. Nosotros queremos eso desde hace tiempo, desde que llegan los conquistadores y los colonizadores y nos arrebatan el derecho, nos arrebatan la tierra, nos arrebatan la palabra, nos arrebatan los nombres, nos arrebatan la tierra, pues nosotros estamos como pueblos luchando por esto. Y tampoco queremos casarnos con los sistemas ajenos a nosotros. Así como le decimos no al capitalismo, le decimos no al socialismo real, porque también son ajenos a nosotros. Entonces, nosotros queremos construir un modo de vida que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestros propios valores, y si estamos luchando, queremos justamente luchar por eso, por nuestra propia libertad, por nuestra autonomía y por nuestra autodeterminación. Entonces, como pueblos mayas, tenemos que ir construyendo esta palabra, tenemos que ir encontrándonos, tenemos que ir hablando con otros pueblos indígenas, con otros pueblos originarios, tanto en el país como en toda América Latina, para ir construyendo nuestra propia palabra. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer y definitivamente estos proyectos que nos vienen a amenazar, que nos vienen a quitar lo poco que nos queda, pues son proyectos que vamos a rechazar, y justamente por eso nosotros decimos, cuando nos preguntan si estamos en contra del tren, nosotros decimos que el tren está contra de nosotros, y lo que hacemos es defendernos de este tren que viene a eliminar nuestra vida, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestro pueblo como comunidad maya. Entonces estamos en esa construcción, estamos en ese diálogo. Es importante, yo creo que pues, nos va a llevar mucho tiempo bajo las condiciones en las que estamos. Siempre es muy complicado, pero pues es verdad que coincidimos con muchas otras fuerzas en el país y fuera del país para ir construyendo algo nuevo, algo que no sea esas cadenas, llámese como se llame, que vienen de repente a generar un poder más grande sobre nosotros y convertirnos cada día en sus conejillos de indias, para hacer sus experimentos y finalmente para desecharnos cuando ellos crean que ya no tenemos sentido de seguir existiendo. Entonces estamos en ese trabajo, estamos en esa lucha, estamos por el momento pues buscándonos con otros actores que consideran que este proyecto no es lo nuestro, no es lo que queremos, sino queremos nosotros mirar y construir un desarrollo desde nuestra propia visión, desde nuestra propia vida, obviamente que dignifique nuestra vida y nuestras formas de convivencia en los pueblos.
Está muy claro que no queremos la violencia esta que trae el tren, está claro que no queremos que nos arrebate la tierra, está claro que no queremos sus formas engañosas de manipulación, está claro que no queremos ser socios de la delincuencia organizada, que es lo que trae en sus vagones. Nosotros no queremos eso, así como muchos otros proyectos que están aquí en la península, como son los parques eólicos y fotovoltaicos, como son las granjas porcícolas, como son los monocultivos de soya transgénica, o como es el turismo de alto impacto que construye cientos de hoteles y restaurantes y que terminan acaparando las zonas arqueológicas y acaparando los cenotes y acaparando las lagunas que tenemos aquí, otra vez para el beneficio de los grandes capitales. Así es, muy bien. Pues para cerrar, yo creo que compartimos, ¿no?, un llamado pues a todos aquellos que quieran sumarse a esta resistencia en contra del Tren Maya, del mal llamado Tren Maya, como bien lo has dicho. Pues eso, que puedan contactarse contigo, con la asamblea, y que podamos pues dar una batalla fuerte, ¿no?, de resistencia ahí en contra de este megaproyecto y de todos los demás que están pendientes, ¿no? No queremos ese tipo de desarrollo. Dentro del capitalismo, desarrollo es despojo, no es precariedad, es pues destrucción de los recursos naturales. Así no queremos un desarrollo, queremos escuela, queremos trabajo digno, etcétera, pero hay otras maneras de conseguirlo desde las necesidades y los intereses de las comunidades, y es ahí a donde hay que ir, ¿no?, a donde hay que ir a escuchar, y desde donde tenemos que construir todo este desarrollo real para las comunidades, ¿no? Entonces, pues es un llamado a todos los que nos puedan escuchar y a todos los que se puedan sumar, pues a seguir sumando estos esfuerzos a nivel regional, nacional e internacional para resistir pues a esta nueva embestida de estas comunidades, ¿no? Y bueno, pues agradecerte mucho, Pedro, por estar aquí. No sé si quieras agregar algo más, y pues ya sabes que el conjunto de las comunidades, pues eso, ¿no?, cuentan con toda la solidaridad desde acá, desde Izquierda Revolucionaria, desde la Ciudad de México, todas las redes que hemos construido, pues para seguir luchando, dando esta batalla. Pues muchas gracias, solamente agradecerles por el espacio, porque afortunadamente por estos espacios pues nos pueden escuchar en muchos otros lugares, y también generarle información a la gente para que pueda tener un juicio mucho más cercano a la realidad que nosotros vivimos, y eso pues ha sido gracias a espacios como esto que ustedes han construido. No, pues gracias por estar aquí, por transmitirnos también este punto de vista de la asamblea, ¿no?, su sentir, y bueno, pues eso, dejamos aquí el llamado para que puedan sumarse más fuerzas a esta lucha en contra de los megaproyectos, incluyendo este mal llamado Tren Maya. Pues muchas gracias, Pedro. Creo que por fin logramos tener una transmisión que pueda ser escuchada. Pues un abrazo, y seguimos en comunicación y pues en la lucha. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Buen día, hasta luego.